Saludos a todos, estamos de regreso con un nuevo video. Bienvenidos al canal, disculpen la ausencia, hemos tardado un poco en producir un nuevo video debido a algunas dificultades técnicas por acá, pero ya estamos de regreso y venimos con todo. Esta vez quiero compartir con ustedes un tema interesantísimo, un gran tema para volver a activar el canal, y este tema pues es uno de mis temas favoritos, un tema al que le tengo mucho cariño porque lo he estudiado durante bastante tiempo. Podría decir que inclusive he estudiado este tema durante años, ¿sí? Desde la época en que yo estudiaba teología, lo cual fue hace un tiempo considerable. He venido estudiando y desarrollando este tema hasta que finalmente lo he plasmado en el estudio de este video, el cual también se hizo a razón de un video anterior de un canal muy conocido, ¿sí? Para ser precisos, ¿no? Para no estar con rodeos, de nuestro hermano Nelson Berrú. Él hizo un estudio con respecto a los a los 8 reyes de Apocalipsis, y llegaba a conclusiones un poquito sacadas de contexto, que no están muy acertadas, no son muy acertadas ni van de acuerdo a la interpretación historicista de las profecías. Es a raíz de eso que me decidí por hacer el video y explicarlo desde una perspectiva netamente bíblica e historicista. Así que el día de hoy vamos a entender Apocalipsis 17 y la identidad del octavo rey. Un tema muy fascinante, hermanos. Ustedes van a ver que este tema tiene bastantes matices, ¿sí? Es un tema muy extenso, pero he tratado de simplificarlo aquí para ustedes, ¿sí? Y vamos, sin más preámbulo, a comenzar con el tema. Pues bien, primero que nada, como buenos estudiantes de la Biblia, siempre es importante establecer el contexto de la profecía, ¿sí? Porque recordemos que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces necesitamos tener muy claro el contexto en el que se desarrolla esta profecía y el contexto en el que aparece el octavo para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, el texto en estudio se encuentra en la sección escatológica de Apocalipsis, la cual abarca los eventos del tiempo final desde 1844 hasta la venida de Cristo, como lo indica en Apocalipsis 11:19, el cual también está en relación con Daniel 8:14. Es decir, Apocalipsis está dividido en dos grandes secciones. La primera es la sección histórica, que abarca hasta el capítulo 11. Se centra principalmente en narrar eventos del pasado, eventos que ya sucedieron, y Apocalipsis del 12 en adelante se enfoca principalmente a la parte escatológica, es decir, aquellos eventos que se dan antes de la venida de Cristo, a partir de 1844. ¿Por qué 1844? Porque Apocalipsis 11:19 nos da la señal de que ahora comienza el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, y sabemos que según Daniel 8:14 eso sucedió en aquel año. Entonces, a partir del capítulo 12 en adelante, estamos hablando de eventos que se desarrollan mayormente a partir del año 1844. Eso nos ayuda a ubicar un poco mejor dónde se desenvuelve toda esta profecía de los 8 reyes. Y va a ser importante también cuando hablemos del rey que es, ¿sí? Ya vamos a ver eso. En segundo lugar, el versículo 17:1 conecta con los eventos descritos en el capítulo 16, es decir, la condenación de la ramera se da durante las plagas, por ende, la aparición del octavo se da antes. Apocalipsis 17 narra la condenación de la ramera y cómo termina sus actividades en esta tierra, y eso se da durante las 7 plagas. Por ende, en consecuencia, el octavo rey y esta profecía tiene que cumplirse antes del derramamiento de las plagas y después de la aparición de la gran ramera de Babilonia la Grande, es decir, después de la formación de este sistema de adoración falso, que se da más o menos al unísono o un poco antes de la ley dominical. Entonces ya vamos encuadrando dónde más o menos aparece este octavo rey. Y en tercer lugar, el capítulo 17 habla sobre el juicio que cae sobre la ramera. Hace una descripción de este poder que representa al papado revitalizado, ¿sí? Esa es la ramera, ¿no? Cuando está narrando Apocalipsis 17, nos está narrando a la ramera y su actividad en un periodo de tiempo
donde ésta ya ha sido revitalizada. Es decir, no se refiere al sistema de adoración apóstata de los 1260 años, sino que se refiere a este mismo sistema, pero poco antes de que Cristo venga. Y está a la cabeza del sistema mundial de adoración falsa. Entonces, con esas tres premisas ya podemos hacer más o menos una ubicación temporal, una línea de tiempo de cuándo aparece el octavo. ¿Sí? Ese es el contexto de la profecía. Ahora, el texto en cuestión se encuentra en Apocalipsis 17:7 en adelante, que nos dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El texto es marcadamente simbólico, es un texto muy simbólico todo lo de los 7 reyes. Y para no tener que estar volviendo a repasar la interpretación de lo que dice el texto, pues aquí establecemos el significado de los símbolos. En primer lugar, tenemos el simbolismo de la mujer o la ramera. Sabemos que en la Biblia la mujer representa a la iglesia, representa a la religión, pero cuando es una mujer ramera, representa a la religión apóstata. Esto según Isaías 1:21 y Jeremías 3:1. Hay muchos otros textos, pero aquí solo he puesto los más básicos, los más sencillos. Luego tenemos el simbolismo de la bestia, se menciona mucho bestias en este capítulo, lo cual representa reino o poder político. Eso representa una bestia, un reino o un poder político, según Daniel 7:23. Las cabezas equivalen a gobernantes o reyes, particularmente hablando. Esto según Daniel 7:6 y Apocalipsis 17:9. Los cuernos son igual a poder, fuerza o reino. ¿Sí? Nuevamente, vemos aquí en Deuteronomio 33:17, ¿sí? Los cuernos principalmente simbolizan poder, pero poder de tipo político, poder, fuerza de tipo político. El monte, según Jeremías 51:24 y 25, representa un poder político. Así que ustedes se dan cuenta que más o menos todo el simbolismo que se está usando en este capítulo tiene que ver con poder político. Y solamente en el caso de la ramera estamos hablando netamente de un poder religioso o político religioso, pero el resto de símbolos siempre está relacionado a fuerzas políticas. ¿Por qué recalco esto? Porque hay ciertas interpretaciones que rondan por ahí que interpretan a los 7 reyes de Apocalipsis como individuos particulares o individuos específicos. Se suele decir, por ejemplo, que son 7 papas. Y el octavo es un papa resucitado, ¿no? Hay una profecía un poquitín loca con respecto a eso. Pero el texto nos deja claro, cuando se interpreta la Biblia con la propia Biblia, que estamos hablando de poderes. No estamos hablando de individuos específicos, que sí, en algún punto estos poderes son dirigidos por individuos específicos, pero al fin y al cabo el simbolismo me indica que son poderes. Eso hay que tenerlo muy claro para proseguir con el estudio. Ahora, continuando. Apocalipsis 17, 9 y 10. Vamos a dejar el versículo 8 y el 11 para después, ¿sí? Porque son de vital importancia para entender al octavo. Entonces nos vamos al 9 y al 10. Dice la palabra de Dios: esto para la mente que tenga sabiduría. Es importante interpretar esto con sabiduría, basados en la palabra de Dios y pidiendo dirección del Espíritu Santo. Las 7 cabezas son 7 montes, ¿sí? Tengamos en mente ya los símbolos, el significado de los símbolos que dimos anteriormente. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces miren, aquí tenemos establecido a 7 poderes. Es claro, ¿no? 7 poderes políticos, dice claramente. Y también se nos presenta la mujer que se mueve en medio de ellos. Recordemos que la mujer representa la religión apóstata, la cual no siempre ha sido el catolicismo, de paso, ¿no? Sino estamos aquí hablando del poder de la religión apóstata en general, lo cual ha estado presente durante todas estas cabezas o estos montes o estos reyes. ¿Sí? Entonces, aquí recalco nuevamente, se nos habla de 7 montes. Tradicionalmente se ha interpretado estos montes de manera literal, lo cual no tiene sentido porque el resto de texto es simbólico.
Se dice que los montes son montes literales que están allá por Italia y que cierta religión justamente tiene su sede en medio de estos 7 montes, lo cual sí tiene mucho sentido, puede ser una interpretación válida inclusive, pero si somos netamente bíblicos no encaja, ¿sí? Al hablar de montes estamos hablando de reinos, de poderes, no de algo literal, ¿no? Entonces, aquí estamos ya estableciendo el texto y más o menos de lo que va hablando. Ahora, la descripción de la bestia en este capítulo nos conecta automáticamente con el capítulo número 13. Sí, aquí se nos describe una bestia muy similar a la que aparece en el capítulo 13. Sí se fijaron, ¿verdad? Tanto cuando hablamos de cabezas y de cuernos, es idéntico a la bestia que se nos narra en el capítulo 13, donde aparece primero una bestia que emerge del mar. Y cuando nosotros interpretamos, ¿no? Eso no es el estudio que nos atañe ahora, pero cuando interpretamos a la primera bestia de Apocalipsis 13, nos va a dar que representa al papado, después de toda una sucesión de imperios. Sí, entonces en el capítulo 13 se narra principalmente las actividades de este poder político religioso que es el papado y que es parte de los 7 reyes. Pero en esta bestia, Apocalipsis 13 también condensa a los poderes que le precedieron. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando comparamos Apocalipsis 13 con Daniel capítulo 2 y capítulo 7, encontramos esos paralelismos. Encontramos varias señales de que estos textos son hermanos, se complementan entre sí. Y recordemos que ese es uno de los principios historicistas. La manera correcta de interpretar la profecía es con el método historicista, porque así lo deja claro la Biblia. Ahora, uno de esos principios dice que cada profecía se complementa entre sí con la otra. Solamente hay que buscar ahí las señales, ¿no? Entonces, cuando yo leo Apocalipsis 13 y me habla de esa bestia, automáticamente me transporta a Apocalipsis 7, donde también se habla de la bestia y de los poderes que le precedieron a la bestia de Apocalipsis 13. Y a su vez, Daniel 7 se complementa con Daniel capítulo 2. Entonces, estos 4 capítulos están estrechamente interconectados. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis capítulo 17. Hay muchos paralelismos que los conectan. Y es así que con eso en mente podemos darnos cuenta de que estamos hablando de una sucesión de imperios universales que parte de Babilonia. Entonces tenemos al primer poder, que es Babilonia, al segundo, que es Medo-Persia, al tercero, que es Grecia, y al cuarto, que es Roma. Hasta ahí llega a describir principalmente los capítulos de Daniel. Pero cuando luego lo complementamos con Apocalipsis capítulo 13, el poder que sucede a los 4 primeros, el poder que continúa a ellos, es Roma papal. ¿Sí? Porque antes estuvo al mando Roma imperial, pero ahora entra en acción Roma papal. Y posterior a Roma papal entra en acción Estados Unidos. Entonces, hasta ahí tenemos 6 poderes. Continuamos. Aquí tienen una síntesis o un resumen de los 5 que han caído, porque dice el texto, 5 han caído, uno es y otro tiene que venir, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que, ¿cuáles son los 5 que han caído? Tenemos el paralelismo entre los capítulos que acabamos de mencionar, inclusive con Daniel 8. Por poner un ejemplo, el oro, ¿sí?, es el equivalente al león de Daniel 7, en Daniel 8 no aparece, en Apocalipsis 13 nuevamente aparece el símbolo de león, y en Apocalipsis 17 equivaldría al primer reino caído, al primero de estos, y así seguimos sucesivamente. Entonces aquí tenemos a los 5 reyes. Ahora, Apocalipsis 13 y el sexto y séptimo poder. Ya tenemos los 5 poderes claros y seguros. 5 han caído. Eso es más que evidente. Ya los 5 primeros poderes ya no existen. Ya no tienen esa autoridad que tuvieron en su apogeo. Y se levanta un sexto poder, el cual dice uno es. Apocalipsis 13, versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es el poder que le continúa a Roma papal, que es el quinto? Roma papal cae en el año de 1798. Ahí entra la profecía de las 1260 semanas, culminando en el año de 1798. Ahí se acaba el poderío que tenía Roma papal y entra en escena una nueva bestia. Apocalipsis 13 continúa la historia con una segunda bestia que emerge de la tierra. Esta bestia representa a Estados Unidos, la nueva nación que se levanta como imperio mundial, la cual mantiene la hegemonía durante muchos años hasta que se forma el séptimo poder. Entonces tenemos al sexto poder que representa a Estados Unidos. ¿Cuál es el séptimo poder? Tal como menciona el versículo 12 que acabamos de leer, el séptimo poder emerge cuando Estados Unidos le hace una imagen al poder anterior, al quinto poder, al quinto reino, es decir, a Roma papal. Cuando Estados Unidos se une, se fusiona, se amalgama, se alía con Roma papal, emerge el séptimo poder. Esta unión, esta amalgama de ambos poderes es la que trae al séptimo reino a este mundo. Ese es el séptimo, no es la ONU. ¿Sí? La ONU entra en el juego profético, pero entra un poquito después. Si recordamos, el texto dice que el séptimo poder aún no viene, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. A esta alianza que mantiene la hegemonía durante un tiempo le tiene que suceder un poder, ¿sí? Le tiene que suceder un poder superior, y en ese poder sí abarca la ONU, lo cual ya vamos a ver cómo sucede. Entonces hasta aquí tenemos los 7 reinos. Aquí otra síntesis, ¿sí? Como pueden ver, aquí están 5 han caído, uno que es Estados Unidos, el sexto reino, el actual, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca poco tiempo. El séptimo reino, que es esta unión, esta alianza entre Estados Unidos y el papado. Ahí tienen sus 7 reinos, aquí está todo comparado. Y de paso, aquí está lo que mencionaba al principio del video. Apocalipsis tiene una división histórica y una escatológica. En la histórica están los 5 primeros reinos y en la escatológica los otros 3 reinos. La histórica se desarrolla en el lugar santo, eso nos lo deja claro los primeros capítulos de Apocalipsis y hasta Apocalipsis 11. Y los segundos se desarrolla en el lugar santísimo, cuando Cristo ya está en el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, uno es porque Jesús está actualmente en el lugar santísimo. Por eso ese poder es actualmente el reino que está en apogeo. Pero viene un séptimo, que es la fusión, que ya hemos mencionado. Ahora, continuando. Tendríamos así entonces, en resumen, y de manera simple para que lo recuerden y lo comprendan, los 7 primeros poderes. El primero, Babilonia. El segundo, los medos y los persas. El tercero, Grecia. El cuarto, Roma imperial. El quinto, Roma papal. El sexto, Estados Unidos. Y el séptimo lo vamos a llamar el papado revitalizado. Esta unión, esta fusión le revitaliza, le devuelve el poder. ¿Sí? Ahí están los 7 primeros reinos. Ahora, eso nos lleva entonces al octavo. ¿Qué es el octavo? ¿De dónde sale? ¿Qué representa este poder? ¿Realmente es un reino? Es muy interesante el estudio del octavo. Y antes de leer los textos en pantalla, hermanos, los números en la Biblia dicen muchísimo. Los números en la Biblia tienen significados increíbles, que muchas veces nosotros no prestamos atención. Les invito a que cuando lean la palabra de Dios, presten mucha atención a los números y su significado. El número 8 en particular está muy presente en toda la Biblia. Está demasiado presente y tiene un significado muy especial, muy bonito inclusive. Para mí el significado del 8 es increíble, es fascinante. Y con respecto al 8 solamente se podría tener un estudio muy largo. Y aquí van a ver qué es el octavo, qué se refiere con el número 8. Leemos los textos. Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 17:11 nos dan las señales o las características para poder identificar a aquel que es el octavo. Dice: la bestia que has visto
era y no es, ¿sí? Resaltado en colores está las características de este octavo poder. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Nuevamente se repite un patrón, ¿sí? Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va hacia la perdición. Aquí tenemos todas las características del octavo, y con estas vamos a revelar cuál es la identidad de este famoso octavo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta este punto, vamos a tener la primera parte del estudio, ¿sí? Hasta este punto. ¿Por qué? Porque el estudio es largo y no quiero que se haga muy pesado. Ustedes pueden ver la continuación de inmediato, la cual también va a estar aquí en el canal. Les voy a dejar los links también en la descripción y voy a tratar de ponerle en este propio video para que puedan verlo. Pero si por A o B no pueden verlo de inmediato, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿sí? La idea es no alargar ni hacer muy pesado este estudio. Así que eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en la continuación de este video. No olviden suscribirse y que Dios los bendiga.